Queridas hermanas y hermanos, para comprender mejor los textos que la Biblia nos presenta hoy, tenemos que recordar que, por haberse alejado de Dios, el llamado pueblo de Dios vio cómo en un momento los enemigos llegaban con armas y carruajes rodeando su ciudad, la maravillosa ciudad de Jerusalén. Y no solo comenzaban a prenderle fuego por acá y por allá, sino también, con fuerza brutal, empezaban a destruir las murallas que antes la habían protegido. Pero aquellos habitantes verían algo peor. El enemigo subió a lo más alto de la ciudad, al lugar donde se encontraba el templo que había construido el rey Salomón, el templo que había significado que Dios estaba con ellos, que Dios escuchaba sus oraciones y ahí recibía sus ofrendas. Y ya en el templo, los militares profanaron todos los espacios, robaron los vasos sagrados y llevaron consigo todo lo saqueado y después destruyeron totalmente el templo. Y por si fuera poco, llevaron consigo a todos los habitantes a Babilonia, donde fueron obligados a estar en cautiverio bajo el poder del rey Nabucodonosor. Ahí, por su infidelidad a Dios, no tuvieron ya más libertad, no tuvieron templo, no tuvieron oportunidad de ofrecerle a Dios sacrificios, no tuvieron oportunidad de sentirse como pueblo. De acuerdo a la profecía de Jeremías, el pueblo estuvo exiliado durante un periodo de 70 años aproximadamente. Por lo tanto, tomando en cuenta que la gente en aquel tiempo vivía 70 años o quizás un poco menos, la generación que vio la destrucción de Jerusalén por parte de las tropas de Nabucodonosor y vivió en el cautiverio, nunca pudo regresar a su amada tierra. Esto hizo que sus descendientes añoraran algún día el regreso a la tierra de sus padres y desearan la reconstrucción de Jerusalén con su templo, pero ¿sería esto posible? Su pueblo había ofendido a Dios con sus obras, había faltado a los mandamientos que Él les había dado, había roto la alianza hecha a través de Abraham y de Moisés. ¿Podría Dios perdonarlos? Las ofensas habían sido grandes y eran merecedoras de un castigo. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios, en su infinita misericordia, siempre ofrece una oportunidad al pecador que se ha arrepentido. Por eso, al ver que el pueblo lloraba por sus faltas, pidió al profeta Isaías que alentara la esperanza del pueblo. Recordemos que Isaías, junto con Jeremías, Ezequiel y Daniel, es uno de los profetas mayores de la Biblia. Su nombre, Isaías, significa Dios es salvación o Dios salva, y su ministerio, su enseñanza, su predicación tuvo lugar durante el siglo VIII antes de Cristo. En la lectura que hemos escuchado hoy, Isaías anuncia que Dios quiere consolar a su pueblo y que ya ha terminado el castigo merecido por sus pecados, y en una forma simbólica menciona que para regresar a Jerusalén, hay que preparar un camino, pero ese camino no debe ser solo un camino físico que lleve de regreso a Jerusalén, sino sobre todo un camino espiritual que conduzca hacia Dios, que como buen pastor quiere apacentar, es decir, dar paz a sus ovejas. Es decir, lo más importante no es el regreso a la ciudad, sino el regreso a Dios. Lo más importante no es preparar un camino hacia Jerusalén, sino preparar un camino hacia Dios, un camino de regreso a Él. Tomando en cuenta la idea de hacer un camino, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es lo que los ingenieros civiles tienen que hacer cuando planean una autopista, una carretera lo más efectiva posible? ¿Qué es lo que harían? Buscar la forma más segura, más recta y más rápida para comunicar dos puntos. Esto implica
rebajar montañas o rellenar o levantar los precipicios. ¿Cómo lo hacen? Como es difícil rebajar una montaña, lo facilitan haciendo túneles que las atraviesan. Y como es difícil llenar un precipicio, una barranca, lo solucionan haciendo puentes. En otras palabras, la invitación de Isaías es a que para que exista una buena relación con Dios, debemos hacer un camino quitando todo aquello que puede ser un estorbo u obstáculo y poniendo todo aquello que falta por hacer, rellenando los huecos. Ejemplos de obstáculos. Miren, a veces hasta el celular en la misa se convierte en un obstáculo para concentrarnos. A veces poner toda la atención en el trabajo nos impide participar de la misa dominical. Hay gente que no asiste a misa, supuestamente porque el domingo trabaja, muy bien, y que otro día de la semana le dedicas a Dios, por ejemplo. A veces la pereza para orar o para leer la Biblia o para estudiar más nuestra religión. Ejemplo de lo que debemos poner, de lo que tenemos que hacer para rellenar los vacíos, un poco más de tiempo dedicado a la reflexión y a la oración, humildad para reconocer nuestros errores, malas actitudes y pecados, mayor testimonio de nuestra fe o acrecentar nuestras buenas obras. Y lo que nos debe quedar claro es que cada uno de nosotros tiene algo distinto que hacer, porque así como la vida de cada uno de nosotros es distinta, también el camino que debemos crear hacia Dios es totalmente distinto. El camino que tiene que hacer esta señora que está sentada en la segunda banca es totalmente distinto al del señor que está en la séptima o al del joven que está en la parte de hasta atrás. Cada uno sabe qué le falta para acercarse a Dios y qué le estorba para acercarse a Dios. Finalmente, el día de hoy voy a leer el cuento que escribo para los niños todos los domingos. Generalmente el cuento pasa después de la transmisión de la Santa Misa y algunos de los niños lo ven también en mi canal. Pero el día de hoy quiero que también los adultos escuchen este cuento que nos recuerda que así como el pueblo judío esperaba consuelo durante el exilio en Babilonia y necesitaba preparar un camino hacia Dios, también en tiempo de Cristo y en todo momento nosotros necesitamos que Dios nos consuele y aumente nuestra esperanza. Y concretamente, para que el pueblo estuviera listo para recibir al Mesías esperado y anunciado por los profetas, ¿qué hizo Dios? Envió a Juan el Bautista, el profeta que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que ayudara a los judíos a preparar el camino para encontrarse con Cristo, porque Dios ya estaba haciendo su parte, la mitad del camino, enviando al Mesías. Pero si ellos, los de tiempo de Cristo, no hacían su parte, no podrían encontrarse con Él. De hecho, muchos que vieron, escucharon a Jesús y presenciaron sus milagros, pero no hicieron su camino, no creyeron, por lo tanto, se perdieron la oportunidad de salvarse. No entendieron que Dios nos envió a su Hijo como la mejor carretera para llegar hacia la vida eterna, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y yo diría, si queda claro con la Sagrada Escritura, con la venida de Cristo al mundo, sus milagros, su muerte y su resurrección, que Él es la supercarretera, yo no comprendo por qué algunas personas siguen intentando utilizar brechas o caminos equivocados para encontrarse con Dios y llegar a la inmortalidad. Si ya tenemos el camino correcto que es Cristo, ¿por qué inventan tantas religiones falsas? ¿Por qué creen que a través de la santería, a través de quién sabe cuántas cosas, el tarot, pueden conocer la palabra de Dios, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Bien, pensamientos respetables, pero yo les diría, si ustedes pueden ir por la supercarretera o por un caminucho que está lleno de baches, que está lleno de peligros,
¿cuál tendrían que tomar? Evidentemente el camino más seguro y más rápido, ¿no creen? Bien, el cuento para el día de hoy se llama Los Mensajeros. Los chiquillos que ven esta transmisión después lo escucharán narrado con vocecitas como lo hacemos cada domingo. El domingo por la mañana, Angelita vio en el teatro una obra que presentaba la historia de un rey. Al terminar el espectáculo, la niña preguntó por qué se anunciaba con trompetas la llegada del rey. Su papá le explicó: las personas importantes debían ser recibidas con todos los honores. Por eso nunca llegaban de improviso. Avisaban con anticipación, enviando una avanzada de mensajeros. Así, su llegada se anunciaba en las ciudades, los palacios y los salones. Angelita comentó: eso lo he visto en algunas películas. Los mensajeros llegaban al pueblo, tocaban fanfarrias o tambores y leían algún pergamino. La mamá de la niña le dijo: en las poblaciones antiguas no solo se anunciaba la llegada de los reyes o príncipes, sino también la de personas o grupos especiales. Si la gente no estaba preparada, podía perderse la presencia temporal de comerciantes, de circos e incluso de médicos famosos. Por eso, los viajeros preparaban su visita mediante mensajeros que llegaban con anticipación al lugar. Su papá le explicó: cuando se anunciaba la llegada de un médico, los enfermos se entusiasmaban por la esperanza de encontrar remedio a sus dolencias y no dejaban pasar la oportunidad de tener una consulta. Los mensajeros que anticipaban la visita eran de vital importancia. Tenían que hablar muy bien del médico, del rey, del músico o vendedor que los enviaba para que fueran esperados con alegría, admiración y atención. Si uno no hacía bien su labor, nadie recibiría con interés al anunciado. Por eso los mensajeros eran elegidos cuidadosamente. Angelita comprendió la importancia de los mensajeros. Después del teatro, ella y su familia asistieron a la misa dominical. Ahí, la niña escuchó al sacerdote hablar sobre el Adviento, pero no le entendió. Cuando salieron de la iglesia, les pidió a sus padres que le aclararan la idea. Su mamá le dijo: el Adviento es un tiempo en el que recordamos que Dios preparó sabiamente la llegada de su Hijo al mundo. Después le recordó: como hoy comprendiste la importancia de los mensajeros, podrás entender más fácilmente que Dios eligió a los mejores para que prepararan la llegada de Jesucristo. Dios no quería que alguien se perdiera el amor y el perdón que Cristo traería al mundo. La niña preguntó a su papá: ¿quiénes fueron los mensajeros que prepararon la llegada de Cristo? Él le contestó: fueron los profetas. En distintas épocas prepararon al pueblo de Israel para que mediante el arrepentimiento todos cambiaran su corazón. Solo así podrían reconocer al Hijo de Dios cuando éste viniera al mundo. Angelita preguntó: ¿y quién fue el último de los profetas que anunció la llegada de Jesús? Su papá le respondió: San Juan Bautista. Para quitar cualquier obstáculo que impidiera que el Hijo de Dios fuera recibido con gran corazón, Juan predicó el arrepentimiento y la conversión. Conversión significa corregir el rumbo equivocado y abandonar las malas acciones. Por eso, Juan invitaba a la conversión y a la penitencia. Él no quería que nadie perdiera la oportunidad de salvarse. La niña exclamó: ¡ay! Seguramente en aquel tiempo fue un excelente mensajero, y también lo es ahora porque durante el Adviento nos recuerda que para encontrarnos con Jesús necesitamos un corazón arrepentido y abierto al amor. Su mamá concluyó: Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles para que eligieran nuevos mensajeros del Evangelio y prometió que regresaría al final de los tiempos. Por eso, todos los bautizados somos mensajeros del Señor. Tratamos de vivir el amor y enmendar nuestras faltas, pero también tenemos el compromiso de que quienes aún no conocen a Jesús lo conozcan, se acerquen a Él y gocen de su amor. Esta es una tarea especial para el tiempo de Adviento y Navidad.
Si así lo hacemos, cuando Cristo vuelva definitivamente, habremos ganado la oportunidad de gozar de su reino eterno. Así es, queridas niños y niños, queridos adultos, les recuerdo lo que es el Adviento. El Adviento nos prepara para recordar la llegada de Cristo en la Navidad. Eso ya no se va a volver a repetir. Cristo ya vino una sola vez en la Navidad y vamos a celebrar y recordar la Navidad. Pero el Adviento nos recuerda también y nos prepara para el momento de nuestra muerte, cuando Cristo vendrá de nuevo para llevarnos a su presencia, y ahí será la separación entre los que siguieron su palabra, se arrepintieron, se convirtieron, y los que, aún escuchando su palabra, no quisieron seguirlo ni arrepentirse. Por lo tanto, en la Santa Misa nos vamos preparando para la Navidad. Ya estamos arreglando la iglesia con las cuestiones navideñas, pero sobre todo vamos preparando nuestra mente y nuestro corazón para nuestro encuentro cada vez más profundo con Él.